toma solo o con cola? Bueno, un nuevo programa de 40 minutos por Canal 22. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a seguir trabajando con esto de la responsabilidad social en la información y en la comunicación que tanto necesitamos hoy. Vamos a seguir ocupándonos del ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Nuestra mayor preocupación en el tema de los ODS no es conocer lo que opinan otros sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sino el contenido propio que le podemos dar desde la Argentina como país independiente y soberano a cada uno de esos objetivos. Este objetivo que tiene, digamos, como meta paz, justicia e instituciones sólidas en nuestro país tiene un componente muy particular, que es el tema del lawfare, es el tema del armado de causas, es todo el trabajo que venimos realizando desde el Foro por la Libertad de los Presos Políticos con la Liga Argentina de los Derechos Humanos. Hoy nuestro invitado es el doctor José Manuel Ubeira. Él no se define como académico, pero es muy sólido en sus conceptos y en sus contenidos. Es un plomero del derecho, dijo alguna vez. José Manuel, buenas tardes, un gusto enorme tenerte en nuestro programa. ¿Qué tal, Lali? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy amable. Contanos esto de plomero del derecho, ¿qué significa? Bueno, en general hay como una suerte de endiosamiento de los catedráticos y hay una suerte de banalización o subestimación de aquellos que por ahí a lo mejor por diferentes motivos no quisimos volver nunca más a la facultad. Eso no significa que uno no haya leído o que no sepa quién es Roxin, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor sabe más en cuanto al tema de conocimiento de fondo que muchos que realmente ocupan cátedras. Yo no tengo, digamos, ninguna vocación por enseñar. En general me considero una persona bastante restrictiva en ese punto. Tiene que ver con algo de mi vida o mi pasado de padre anarquista, que ni siquiera a mis hijos en general trato de enseñarles muchas cosas, sino que trato de que la vida de uno sea más o menos un ejemplo para ellos. En punto a esto, lo que pasa es que cuando hay como una sobreestimación del derecho, ¿no? Hay como que el derecho es una cosa que alcanza absolutamente a todos, que todo está solucionable, se han creado teorías y más teorías, y la realidad es que la práctica es completamente distinta. Y hay algunos colegas, a los que no critico, pero como diría Cervantes en las primeras 4 líneas del Quijote, de tanto leer libros de caballería se le secó el seso, ¿no? Y bueno, hay muchos que han leído mucho, pero como diría Fierro, no saben cosas buenas. Y de hecho lo tenemos en lo que se ha visto en estos últimos años. Gente endiosada desde el punto de vista catedrático, que finalmente han fracasado al momento de ejercer la justicia, o han desviado sus conocimientos para hacer lo que no hay que hacer. Y entonces, en este punto, creo que vale la pena señalar que hay 2 aspectos que me parece que son los trascendentes en esta charla que tenemos, que una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia. La legalidad está emparentada con el poder, y la justicia es otra cosa. La justicia es una percepción. Entonces, muchos catedráticos manejan muy bien la legalidad, pero no manejan el concepto de justicia. Y yo soy un plomero del derecho en el sentido de que me ocupo del litigio, que es donde
realmente la justicia se expresa. Entonces arreglo lo que tengo que arreglar y me voy a mi casa. Nada más que eso. Perfecto. Desde ese lugar que vos también asumís y que tan claro sos y preciso en tus apreciaciones y en tus críticas, ¿qué opinás hoy de las instituciones sólidas que pretenden este ODS 16 que yo acabo de mencionar? La institución de la justicia en nuestro país ha caído hasta el subsuelo realmente, bueno, por eso se habla también de un debilitamiento de las instituciones de la democracia, pero ¿qué estás viendo hoy en este momento de Argentina? También con un recambio, si se quiere, en gabinete, con un nuevo ministro de Justicia y con un poder judicial que no funciona como debería. Sí, lo primero que me parece que es trascendente es que la gente tome conciencia, cuando digo la gente digo el pueblo en general, que esas decisiones a las cuales nosotros hablamos, de todos estos manejos como el lawfare, a un señor común y corriente, ¿qué le importa a Lorenzetti? ¿Qué importa el juez federal H o B? Si totalmente, cuando yo voy al supermercado, esto en mi vida cotidiana no incide. No, equivocado. Acá se llevaron 100.000 millones de dólares y no hay un juez ni un fiscal que se haya dado por enterado. Aquí ha funcionado una Gestapo de espionaje que ha afectado la vida de cientos de argentinos y se ha secuestrado de alguna manera a dirigentes populares, iniciándoles causas penales a fin de sustraerlos de la consideración popular. Y todo esto para permitir que un grupo de sinvergüenzas enancados en estas instituciones de alguna manera arreglen el país. Entonces ahí empieza a funcionar este concepto de legalidad al que te hacía mención hace un momento. La legalidad tiene que ver con el poder. Legal fue la esclavitud, legal fue dejar a Mandela 25 años en la cárcel, legal fue el golpe del 30, el golpe del 76 y otra cantidad de atrocidades. Entonces, esa legalidad no tiene nada que ver con la justicia. Y la percepción en el pueblo, en líneas generales, es que la justicia ha caído al punto más bajo. De hecho, es la institución menos considerada dentro de esta república. Y esto nos pone en riesgo a todos. Entonces, la señora cuando va al supermercado tiene que saber que los precios están por las nubes sencillamente porque Argentina no tiene capacidad de generar dólares que le son imprescindibles y los que tenía los fugaron. Y ahora no tenemos crédito en el exterior porque los sinvergüenzas que gobernaron metieron en un pufo del cual vamos a salir dentro de 100 años. Y que generalmente toda esta gente cuando accede al poder lo único que hace es generar una fábrica pero de pobres. Entonces todo esto tiene que ver con el concepto de justicia. Incluso un concepto de justicia mucho más abarcativo de lo que es la administración de justicia. Es justicia como concepto, justicia distributiva si se quiere, justicia en otros aspectos, no solo en lo que nosotros desde nuestro lugar hemos trabajado y vemos como lawfare, que es una persecución que quiero que vos cuentes más o menos los componentes, ¿no? Sí, el lawfare es... O sea, hay que dar un paso atrás. O sea, durante la época de los 70, el gran hermano americano entendió que la forma de disciplinar el sur del continente era crear una escuela en Panamá que se llamaba Escuela de las Américas. Y como el poder se ejercía a través de los militares, se los llevaba a la Escuela de las Américas para prepararlos en lo que ellos llamaban técnicas de contra o tácticas de contrainsurgencia. Cuando eso no dio más resultado, porque el desastre después de los años 70 y pico, en el proceso, el Plan Cóndor, no dio ningún resultado más, algún inteligente parece que es un general norteamericano, dijo, bueno, aprovechemos el cipallaje local, que puede estar enancado en todas las partes de las instituciones nacionales, sobre todo dentro de la justicia, invitémoslos a Estados Unidos, o los 4 de julio, cuando están en las embajadas diversas en los diferentes países, creemos toda una conciencia que no tiene nada que ver con lo popular, y fundamentalmente abordemos las instituciones unidos a los poderes fácticos de cada país. Y esto es lo que ocurrió y finalmente terminó siendo el lawfare. Entonces, cuando tuvieron una primera avanzada, se llevaron
por delante a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, acabaron con Evo Morales, con esta acción de la OEA, que no es ni más ni menos que una institución generada pura y exclusivamente para desestabilizar en el continente, y otras vertientes que uno la ha llevado adelante. Entonces se traduce el lawfare, pero finalmente, para que la gente lo entienda, no es ni más ni menos que una guerra judicial. O sea, es la política por otros medios. Y esta es la forma en cual han derivado las barbaridades que han ocurrido en la República Argentina. Las más claras y evidentes, bueno, obviamente el encarcelamiento debido, de cantidad de personas que han sido vinculadas a actos de corrupción, que es el gran manto del cual el lawfare hace gala, porque te enchufan el tema de la corrupción y se acabó todo. Y una vez que secuestraron a los dirigentes populares, inclusive la vicepresidenta de la República y su familia, finalmente, después de eso, aunque te devuelvan vivo, te arruinaron para toda la vida. Y han producido un sufrimiento personal en el patrimonio, en el crédito. O sea, son situaciones de las que no te levantas más. Yo particularmente, que viví la causa AMIA, sé lo que significó una variante del lawfare, que fue la detención de, por ejemplo, Juan Rivelli, que estuvo 8 años y 3 meses preso, y el hermano se pegó un tiro. La causa Orentrax fue otra cosa parecida, y uno de los hijos de Orentrax se mató. Y esto hay que decírselo a la gente, porque no todos aguantan determinados niveles de sufrimiento. Y cuando la verdad llega, ya te hicieron polvo. Entonces hay que alertar a la población que si uno se pone en la mira de determinado tipo de personas y en determinado tipo de objetivos, puede sufrir estas consecuencias. Sí, no, indudablemente, y acá los medios monopólicos, que en nuestro país son muy fuertes, contribuyeron a eso, y se le agrega también la pata de el espionaje nacional e internacional. Digamos, es todo un combo que persiguió en su momento todo lo que tenía que ver con un proyecto político que no respondía a los intereses de Estados Unidos. Lo cierto es que hoy estamos viendo que este lawfare, que también permeó en Brasil, se está como desgranando o está cambiando la forma de buscar el coloniaje, porque una de las cosas que nosotros estuvimos viendo estos días fue que el lavajato, como modalidad inventada desde el Ministerio Público de Brasil, se degradó, ya derramó en la Argentina, ¿no? Digamos que se quedó instalada dentro del marco del eslogan de la corrupción, pero que en Brasil se desarticuló tanto como la persecución, digamos, o la condena judicial a el expresidente Lula da Silva. ¿Cómo ves que va a pasar, digamos, de generalmente cuando en el norte se estornuda nosotros nos resfriamos, o cuando ellos se resfrían nosotros estornudamos? Hay un dicho que dice algo así. ¿Cómo estás viendo esta nueva movida desde Brasil hacia la Argentina? Yo creo que, como pasa con todo, todos los procesos de esta naturaleza finalmente se agotan. Y se agotan porque no tienen más contenido que la coyuntura. O sea, una vez que la coyuntura se superó y ellos pudieron hacer los negocios que tenían que hacer, automáticamente empieza lo que se llama el abandono del proyecto para reformular otro. No me preguntes cuál será el otro, pero en cualquier caso ya deben estar preparando otro tipo de acción, buscando otro tipo de candidato, porque por ejemplo Macri se les agotó. Entonces habrá que buscar dentro de la derecha vernácula a ver a quién hacen surgir como un nuevo polo de atracción. Ahora, en este caso particular, lo que me da la impresión es que el episodio de Brasil es distinto al de Argentina. Brasil es un país donde no hay una clase obrera o una concepción de clase obrera, no hay instituciones populares que estén respaldadas tan claramente como en la República Argentina. Y también es cierto de que la clase media y alta argentina y la burguesía es mucho más, digamos, está mucho más bancada o estructurada dentro de una grieta, cosa que en Brasil no existe eso. Nosotros tenemos una clase media y alta de la República Argentina que es profundamente antiperonista. Y esto permea hacia diferentes lados de la estructura del poder, y sobre todo del poder judicial. Entonces, digamos,
me parece que aún siendo Brasil un país con una corporación de derecha verdaderamente importante, digamos, es mucho más flexible para entender cuáles son los problemas políticos que tiene que los que realmente viven en la República Argentina. O sea, para ponerlo claro, los niveles de represión brutal que se vivieron en la República Argentina durante la etapa del Plan Cóndor, en Brasil no pasó. Ahora, Entonces, sí. esta es la lectura que tenemos que hacer. Esto acá, la cuestión es mucho más dura, es mucho más estructurada y es mucho más difícil. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Bien, pero sí pasó, a ver si compartís conmigo, sí pasó en Brasil que se le dio, digamos, categoría jurídica al lawfare, o por lo menos otro nivel de razonamiento, que acá no se dio. ¿Por qué digo esto? Si vos mirás en línea el discurso de la vicepresidenta de la Nación, a pocos días de asumir como vicepresidenta, dando, digamos, prestando declaración indagatoria ante el juicio oral de vialidad o de la obra pública, y ves el tiempo transcurrido y el discurso de hoy, en la audiencia de hoy, de hace unos días atrás, en la audiencia ante casación, que tuvo, digamos, el mismo formato, el mismo tono y el mismo contenido vinculado al lawfare, pasó 1 año y 4 meses y lo que no pasó en los expedientes judiciales, decime o corregime si me equivoco, es que se haya dado, no digo ya categoría jurídica, que es una pelea que parece muy nueva, pero por lo menos visibilidad o institucionalidad o presencia en los expedientes a lo que significa el lawfare. La pelea y la discusión, digamos, defensiva en estas causas tan armadas y tan vinculadas al lawfare, siempre fue desde la mirada del derecho, para los defensores del derecho, sabiendo que del otro lado había toda una estructura montada para violar todos esos derechos. Ahora, lo que no se hizo, y sí me parece que pasó en Brasil, es que se habló del lawfare desde el primer día. Se habló de armado de causa en las causas. ¿Me equivoco, José Manuel, o esto pasó? Eso es cierto. O sea, en Brasil se empezó a hablar de que había una componenda judicial que podía llegar a llevar a la cárcel a determinado tipo de dirigentes, cosa que efectivamente pasó. Me parece que la diferencia es que aquí hemos tenido un año, este año de pandemia, absolutamente perdido. Me parece que la actividad proactiva del gobierno en materia de justicia fue muy poca o, por decir, nula. Yo creo que el actual presidente de la República Argentina intentó, o por lo menos ese fue el proyecto, seguramente por las buenas artes, tratar de llegar a que lo que dijo su jefe de gabinete ocurriera, que es que la justicia se autodepurara. Con lo cual, claramente esto no pasó, se perdió 1 año y se perdió un ministro de Justicia. Y esto significa de alguna manera que ahora va a tener que poner en valor una realidad inconmensurable, y es que su vicepresidenta tiene 11 causas y que está con peor que cuando vino de España. Entonces, lo que sí pasó en Brasil fue que claramente las instituciones judiciales empezaron a advertir, también ayudó mucho Bolsonaro, eso también es cierto, o sea, el descrédito del actual presidente de Brasil y las barbaridades cometidas digamos, los desmanes desde el punto de vista jurídico y procesal también colaboraron mucho.
en que evidentemente había que poner blanco sobre negro, y que ese blanco sobre negro finalmente se plasmó en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia del Brasil, que desincriminó a Lula de todas las causas y lo habilita como candidato. Esto en la República Argentina va a ser mucho más tortuoso, porque el sistema judicial de la República Argentina está infinitamente más emparentado con la lógica del poder. Y los jueces federales de la República Argentina, sobre todo los que ya conocemos y sabemos, inclusive la propia Corte, cumplen una función de compromiso con el establishment. Entonces, lo que allá de alguna manera permeó, digamos, con relativa facilidad, aquí va a ser muchísimo más difícil. Y José Manuel, ¿vos creés que la solución para esta autodepuración o no puede llegar a ser efectivamente la ampliación de la Corte? La ampliación de la Corte para mí es un hecho decisivo. O sea, este proyecto que le da el presidente de la Nación, que debe estar dotado de las mejores intenciones, que no lo dudo, de crear un tribunal de sentencias arbitrarias, como un tribunal intermedio, pareciera una cuarta instancia, no tiene papel mojado, porque finalmente la Corte Suprema va a declarar inconstitucional la sentencia que produzca este Tribunal de Constitucionalidad, y aunque la ley diga que no se puede pronunciar la Corte Suprema va a declarar inconstitucional la ley que dice que la Corte Suprema no se va a ocupar del tema. O sea, en una palabra, estamos jugando al fulbito, y el problema es mucho más sencillo. Hay que poner 12 miembros en la Corte, y los casos decisivos que tienen que ver con el erario público o los grandes crímenes nacionales lo tiene que decidir un jurado del pueblo. Esto para mí es el formato que tiene que evitar rápidamente. Y el nuevo ministro de Justicia deberá iniciar ante el Consejo de la Magistratura todas aquellas denuncias que sean pertinentes con respecto a los magistrados que han prevaricado, que han sido muchos, y a los cuales hasta el día de hoy nadie le hace cosquillas. Entonces, cuando eso pase, ahí tendremos claramente, por lo menos yo te estoy dando, 3 líneas matrices para enfrentar el problema que aqueja a la justicia argentina. Manuel, nosotros sabemos que bueno, el 22 de este mes, el 22 de marzo, va a haber una actividad en el Museo Mujica, que se llama Derrotemos al Lawfare, de la que vos vas a participar. Y en el marco de esta reunión van a participar también parlamentarios del Parlasur, diputados del Parlasur que están trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, porque una de las propuestas, digamos que estuvimos trabajando desde el Foro por la Democracia y de la Liga, que desde ya también te agradecemos todas las veces que nos acompañaste y participaste en los conversatorios, pero una de las propuestas que les hicimos fue la propuesta de revisión de las causas judiciales, y la revisión de las causas judiciales vinculadas a las causas armadas y vinculadas al lawfare, y que eso sea, si se quiere, una recomendación para los países que están siendo afectados por esta situación puntualmente. ¿Vos creés que una propuesta de revisión legislativa, ¿no? Porque encuadraría dentro de la normativa procesal, es viable hoy? ¿Es posible hoy? ¿Ayuda a esta depuración de la justicia que estamos buscando y a esta segunda mirada sobre las causas y sobre todo sobre quienes armaron estas causas? Me parece que es decisivo. Aparte, en cualquier caso, lo que hay que hacer es intentarlo, porque lo que hay que hacer es intentarlo. Claramente hay una situación de tal grado de anomalía en algunas causas, bueno, no hablemos de dólar futuro, el memorándum, obra pública, o sea, causas que se gestaron al calor de los medios de prensa, cuadernos, ¿no? Digo, por decir algo que me viene ahora a la memoria, inclusive, por supuesto, la que involucra a Julio De Vido, en fin, a cantidad de causas, ¿no? Que uno conoce, sabe, que se iniciaron de la manera más ilegítima y con los formatos más escandalosos. Entonces, seguir un consejo del presidente en cuanto a que las causas mantengan el trámite y que finalmente sea la justicia la que se ocupe de resolverlo declarando la nulidad de las mismas,
me parece que es como querer colocar los zapatitos el 6 de enero para que vengan los reyes, ¿no? O sea, creo en las conductas proactivas. Yo no creo en que venga alguien mágicamente y resuelva los problemas. Aparte, tan luego el Poder Judicial, que es el poder menos, digamos, reflexivo y menos autocrítico que hay en la República Argentina. O sea, es muy difícil que los jueces corrijan a los jueces cuando de alguna manera pertenecen a la misma madeja. O sea, este es el punto. Porque la verdad es que llega un momento que te toman de idiota. Finalmente, pensar o creer que los mismos jueces que participaron en una orga que estaba destinada pura y exclusivamente a secuestrar jurídicamente candidatos de los gobiernos populares, hoy se van a parar y mirar y decir, uy caramba, la verdad es que no nos dimos cuenta, es dificilísimo. Entonces, la propuesta de que el legislativo, por lo menos hay que intentarlo. O sea, la última prueba la tenés con los 280 que han pasado, y ahora la tenés, por ejemplo, hace poco, con la resolución de la Sala Primera de la Cámara de Casación, en la cual consideró que el papel era el medio técnico adecuado para recibir la declaración a los arrepentidos, era un fallo que es escandaloso en contra de las propias decisiones de lo que dice la propia ley. Entonces, o sea, con esto no te quiero decir que a lo mejor la revisión legislativa o la creación de la comisión provoque un impacto instantáneo, pero lo que hay que hacer es promoverlo. O sea, por lo menos generar el debate de que las causas que realmente se llevaron adelante al calor de estos últimos 4 o 5 años que han pasado, no son ni más ni menos que un plan ejecutivo diseñado en otro lado específicamente para vulnerar la voluntad popular. Y José Manuel, recién mencionábamos que bueno, que no se fue por el camino de plantear el lawfare en las causas judiciales o digamos explicitarlo, sino que se fue en una defensa razonable en un proceso penal como debe ser, pero bueno, sin contraparte porque la justicia iba por otro lado. Pero lo que sí pasó fue que hace más o menos año y medio atrás, quizás 2 años y luego se abandonó, se presentó la Secretaría de Derechos Humanos en muchas de las causas como amicus, con la intención de hacer visible esta situación. Claro que quedó dormida esa presentación, claro que quedó, digamos, sin impulso suficiente o sin posibilidades de hacer el planteo concretamente. Vino el nuevo presidente, en su discurso inicial el doctor Fernández había dicho que nunca más a toda esta situación y no pasó nada, lo que decíamos recién, ¿no? Dormido 1 año y pico, una ministra de Justicia afuera. ¿Vos crees que el nuevo ministro de Justicia retomará el camino de posicionarse desde ese lugar de amicus en las causas judiciales como para también tomar algún tipo de intervención? ¿Vos lo verías razonable? O sea, es muy nuevo el ministro, no sabemos cuál es su idea, salvo hablar con la Corte y así lo manifestó. Pero entiendo que para poder, digamos, plantear un esquema razonable de ataque al lawfare tiene que ver desde dónde puede él atacar esa situación o plantear algún esquema de defensa, y se me ocurre que la puerta abierta del amicus es una, digamos, presencia interesante para ver también en cada expediente, porque muchos abogados han hecho la presentación ante el Consejo de la Magistratura en contra de jueces y fiscales y nunca prosperaron, ¿no? O sea, como para poder tomar una visualización y algún punto desde donde pivotear. ¿Vos cómo verías que se active el amicus? Yo creo que eso es una... En fin, me sabrá disculparme, ¿no? Pero la verdad es que los amicus curiae funcionan en la medida... es una institución del derecho romano que generalmente actuaba como una suerte de perito, el amicus curiae, que era que si, como el juez no sabía de todo lo que le ponían, y hoy también pasa lo mismo, hoy tenemos la institución del perito, aparecía un señor que supuestamente sabía de este tema, o tema que tenían en trato, y al juez le hablaba al oído y le decía, mira, anda por acá, anda por allá, porque finalmente le daba un panorama global. Hoy lo que tenemos en discusión es que
el amicus curiae, mucho más allá, digamos, de la presencia, digamos, de un organismo del Estado acompañando en las causas, para mí pasa pura y exclusivamente por denunciar ante el Consejo de la Magistratura, en el ejercicio de función del Ministerio de Justicia, de aquellos magistrados que han violado sistemáticamente la ley, o que se han prestado de alguna manera a maniobras que son literalmente escandalosas. Entonces, yo creo en una medida mucho más radical. Ahora, en verdad, el ministro, que es un joven ministro, yo lo he visto en una oportunidad, he hablado con él, en fin, no tengo opinión con respecto al doctor Soria, pero, digamos, me parece que haya habido un cambio, ya de por sí es plausible. Ahora, el punto está en que el ministro no puede estirar más la pierna del pantalón que lo que el presidente le indique. Entonces, acá no me preocupa tanto el ministro qué es lo que va a ejecutar, sino si el presidente está dispuesto a ir a fondo en las cuestiones que son decisivas con respecto a un poder del Estado que está desbordado. Y este es el punto. Porque podemos poner al mejor ministro de la Tierra, y si el presidente de la Nación no le pone el cuerpo desde el punto de vista de la política, estamos todos arruinados. Y bueno, yo creo que, digamos, lo que está en danza es esto. Que puede haber medidas proactivas, me parece fenómeno. Ahora, es bueno también reflexionar, lo digo Lali porque es lo que yo pienso de toda la vida. En la justicia es un sistema piramidal, o sea, las decisiones no son democráticas, no van de abajo para arriba, sino que van de arriba para abajo. Y los mejores propósitos finalmente se van directamente por el caño del desagüe si los 5 señores que hoy ocupan la Corte Suprema de la Nación, lejos de estar por una justicia proactiva en función, digamos, de ponerle cara al pueblo, le da la espalda al pueblo y satisface los intereses que de alguna manera son los intereses preventarios de la Argentina. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es forzar la puerta. O sea, hay que generar una línea de debate lo suficientemente intensa como para que realmente los 5 que están en la Valle 550, como dice un periodista, la República Autónoma del Cuarto Piso, tomen nota de que el pueblo argentino se le agotó la paciencia. Y hay que hacerlos cargo a los ministros de la Corte Suprema de que en la Argentina se fugaron 100.000 millones de dólares y operó una banda de espías, y el Poder Judicial, bien, gracias. Eso es lo que hay que decirle. Entonces, yo como contribuyente, ya no te lo digo como abogado, como contribuyente, estos tipos me roban la plata. José Manuel, en la línea de debate y de propuestas proactivas, nos vamos a juntar el lunes 22 de marzo, 18 horas en el Mujica. Este acto va a salir por streaming, en el streaming de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Vamos a agradecer muchísimo tu presencia y tus reflexiones siempre importantes, y vamos a tratar de impulsar desde ahí este esquema de revisión y obviamente todo lo que tenga que ver con desandar el armado de causas, con identificar a los responsables y con que el Consejo de la Magistratura también cumpla con su función, desempolve algunas causas que guardó de denuncias hechas contra miembros del Poder Judicial que actuaron en este armado, y aportemos a esto de mejorar la paz, la justicia y las instituciones sólidas como objetivo de desarrollo sostenible número 16. Desde ya, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Te dejo la reflexión final. Bueno, primero agradezco la invitación. En segundo lugar, bueno, estaré gustoso ese día. Pero la reflexión final es que la gente tiene que tomar conciencia de que estos problemas de carácter judicial son problemas de la vida, son problemas que le afectan la cotidianeidad. Yo tengo una hija que es médica y, qué sé yo, la enfermera que trabaja con ella se toma 2 colectivos del conurbano para llegar al Hospital Ramos Mejía. Y uno se pregunta qué preocupación le genera todo esto, y ninguna, porque a lo mejor no llega a fin de mes. Pero no llega a fin de mes porque en la Argentina desde hace mucho tiempo tenemos una democracia formal. Y para que la democracia sea una democracia vivible y, digamos, expansible para todos, tenemos que hacernos cargo que las instituciones son las que votamos y no las que nos venden.
Esa es la diferencia. Nada más. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, gracias por participar. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.